la gala de UNAFUT. Cristian, ¿cuántos tenías de ejercer cuando Claudia gana la medalla de oro en Atlanta 96? Yo tenía ratillo. ¿Sí? Sí. Tenía unos 5 años por ahí. Sí, impresionante. Hoy surge una noticia que yo creo que impacta, digamos, a una generación. Yo entiendo que hay una generación que tal vez no vio a Claudia y mucho menos todos los éxitos que logró el Club Cariari durante 70s, 80s, con María el Milagro París, con Silvia Paul, con Claudia Paul, con Marcela Cuesta, con Gina Araya, con Carolina Mauri, con una generación Natacha Aguilar. extraordinaria de nadadoras, ¿verdad? Sí, que aparece en la década de los 80, incluso recuerden que ya en Seúl 88 Silvia Paul es medalla de plata para Costa Rica, y es la primera gran participación de Costa Rica. Ahí venía su hermana Claudia y todo este selecto grupo, Juegos Panamericanos, Indianápolis, mundiales, y obviamente lo que fue la participación de Claudia en Atlanta 1996 con la medalla de oro. Luego viene Sydney 2000, las 2 medallas de bronce y lo más alto de Costa Rica en el deporte, con Claudia y con esa generación que le acompañó por mucho tiempo como parte del Club Cariari, siempre peleados con el Comité Olímpico, pero con resultados que indiscutiblemente destacaban. Sí, hoy sorprende porque Claudia ha sido muy alejada, hay que decir, después de su medalla, a los medios de comunicación. Claudia hoy públicamente en un, diremos que es un video de unos 11 minutos, donde aparece con Marcela Cuesta, habla sobre agresiones mayoritariamente psicológicas que sufre de parte de Francisco Rivas, denuncia diversas situaciones en Interferencia, que es Interferencia es un programa de radio de la Universidad de Costa Rica, y es donde ella opta por hablar sobre este caso. Dice que incluso hizo las denuncias ante autoridades respectivas deportivas, eso sí hay que circunscribir lo que ella denunció ante autoridades deportivas, ante la FECODA, que la Federación de Deportes Acuáticos del país, prácticamente dicen que fueron ignoradas. Marcela Cuesta habla incluso de un intento de agresión sexual de parte de Francisco Rivas en este video, y aparece Manuel Rojas también, donde él habla, Manuel Rojas, que tal vez es menos mediático de esta situación, ¿verdad? Con don Francisco tengo que decir, Cristian, Tomás, que tuvimos una comunicación hace escasos minutos, lo habíamos entrevistado hace aproximadamente 2 años. Yo no trabajé en la época de Francisco Rivas y de Claudia Paul, estaba en la escuela, y don Francisco lo conocí hace 2 años en una entrevista y me llamó y me dijo, pero vení, le digo, don Francisco, es que voy al aire al programa, y me dijo, yo te doy mi punto de vista, pero vení. En ese momento venía aquí al programa al aire, quedamos en que íbamos a tener una conversación telefónica, estamos aguardando para ver si podemos conversar con él sobre esta situación que denuncia Claudia Paul. Podemos escuchar la parte de Claudia, ¿verdad? Lo que dijo Claudia inicialmente. Esto es un recuento de lo que dijo Claudia Paul hoy en Interferencia, programa de radio de la Universidad de Costa Rica. Yo sufrí todas las agresiones posibles. Todas. Volvería a repetirlo en esas condiciones, jamás. Y sé que mi éxito sería mayor con cualquier otro entrenador. Siempre revisaba mis cosas personales, me robó celulares, investigaba mis redes sociales por años para saber información sobre mí. Cuando todavía se podía, pagó para que grabaran conversaciones mías y luego me repetía temas de esas conversaciones. Revisó mi basura. Una vez sacó condones usados de la basura de mi casa. Le sacó fotocopia y me enseñó y me exigió que le dijera de quién eran. A mi pareja, cuando se dio cuenta que estábamos iniciando una relación de forma directa, le dijo que se podía coger a cualquiera menos a mí, que yo estaba solo para entrenar. El aislamiento era necesario para evitar que hablara y que contara lo que me sucedía. Con todo esto quiere decir que necesitamos leyes que sirvan de algo. A mí me taladraban que para tener éxito esa era la forma de obtenerlo.
No cuestione, no dude, esa era, lo vi en la generación anterior y en mis contemporáneos, que fue y era igual la forma de tratarlos. Cada vez que yo cuestionaba, la respuesta era agresión. En el 92, por querer minimizarme, dijo que yo no estaba lista para ir a los Juegos Olímpicos mentalmente, que físicamente sí, él estaba listo. En la Olimpiada del 96, cuando gané la medalla olímpica, y lo primero que hizo, y está en los medios de prensa, es decirme qué fue ese tiempo que hice. Era minimizarme y volverme a poner en mi lugar. Estas agresiones y abusos no pueden prescribir. Los entes gubernamentales, las autoridades deportivas deben de hacer algo final. Bueno, estas son las declaraciones de Claudia. Eso es lo que dice Claudia. Fuertes, de alto impacto, y noté que estaba leyendo algo que ella escribió. Se ve que buscó ser muy precisa en las palabras elegidas, en los hechos que cuenta. No lo hizo solamente verbal y que le iba saliendo, sino que tomó un espacio para poder reflexionarlo y ver qué exponía públicamente. Eso me parece algo notorio, en el sentido de que quiso buscar mucha asertividad en las palabras, de poder expresar de forma bien precisa y cabal lo que sentía. Y después, por otro lado, también me queda dando vueltas que si fallaron los mecanismos de contención y de recepción de denuncias, no solo hay que quedarse con lo dicho por la ex nadadora y su evidencia personal, sino también en qué pasa con todos estos entes que hicieron caso omiso de forma sistemática y durante tanto tiempo de lo que dijo por la medallista olímpica. Entonces esto tiene una doble vía de revisión. La situación de la nadadora con su entrenador y lo que pueda haber en esa situación vincular, y también cómo la ex atleta va a los diferentes espacios que deberían abrazarla, recepcionar lo que ella dice y que hicieron caso omiso de la situación. Estamos hablando de un capítulo de uno de los entrenadores más admirados del deporte costarricense. Desde los años 70 con María del Milagro París. El más laureado, ¿no? Yo creo que es el entrenador más laureado. Yo creo que indiscutiblemente sí. Al cual se le destacó la disciplina, la rigidez, pero que también siempre estuvo como en una burbuja, ¿verdad? Muy en su mundo, un poco impenetrable, como ellas mismas, cuando eran deportistas, eran bastante difíciles de acceder. Público, a la prensa. Hoy es que Claudia, junto a Marcela Cuesta, hablan, incluso se dice que tenían 28 años de no hablarse, sin que hubiera mediado un conflicto entre ellas, pero que era parte de la forma en que... Que Manolo es el que la junta. Exactamente, que don Francisco hacía. Obviamente habrá que escuchar a don Francisco Rivas, pero sí llama mucho la atención. Y Claudia llama a decir, ni cuestionen por qué ahora. Esto nunca se trata en qué momento sanaste. Ella dice, por eso ella dice, aquí no debería existir el término prescripción. Es lo que pasó, lo que se ha dado y la denuncia de que hay otras personas que van, niños, familias que confían y donde dicen, aquí las autoridades deportivas deben mediar. Sí. Está bueno eso, Cris, que decís de la situación de la prescripción, porque independientemente del fuero legal, hay un proceso de cómo le va creciendo la situación interna y hasta qué punto la puede contener, hasta qué punto te desborda y hasta qué punto también evalúas que, bueno, hay que dar un paso al frente, decirlo, comunicarlo, para externar lo propio, pero también para lo que está sucediendo en el contexto, en este caso de la natación. Y por otro lado, también muchas veces sucede que los tiempos van cambiando, las formas de interpretar el pasado se reactualizan con categorías nuevas y entendés que lo que te pasó antes no era natural. Lo que pasa es que en ese contexto se naturalizaba. Y cuando vos tomás distancia temporal, vivencial y con nuevas categorías de análisis, es que también podés revisitar ese pasado, tu pasado, el pasado en general. Entonces me parece que más allá de la prescripción legal, siempre hay que ponerse del lado de la víctima, de lo que dice. Después se valorará a nivel legal, pero sí hay que escuchar y con mucha atención. Y que hay que decir una cosa, Claudia tenía 22 cuando Claudia logra la medalla olímpica. En 1996, Claudia hoy tiene 52 años. La forma de ver el mundo es distinta. Claro, incluso hay algunos episodios, y aquí también hay que decirlo, Claudia ha estado muy alejada de los medios tradicionales. Es más, ella da la entrevista a Interferencia de la UCR,
pero Claudia, cuando yo tengo la posibilidad hace par de años de entrevistar a don Francisco, la contacté mediante un amigo, porque ya les digo, yo nunca trabajé en esa época y ella no aceptó la entrevista, porque sí hay algunas cosas que evidentemente yo creo que sería interesante conocer. Por ejemplo, Cecilia, la hija de Claudia, entrenó con Francisco Rivas hasta hace unos 4 años aproximadamente. Y bueno, ella decide contar esto y Marcela Cuesta decide contar esto también en el podcast de Interferencia a la Universidad de Costa Rica. Diferente desde la perspectiva que lo vean, soy un poco diferente a ellas porque yo fui la parte del grupo y esa fue la mayor agresión que se hizo contra mí. Cuando tenía muy pocos años, él de una u otra forma trató de tocarme y yo inmediatamente lo rechacé y él nunca más lo volvió a hacer. O sea, él tuvo el cuidado de no volverlo a hacer. Pero la agresión psicológica que él me llevó a través de 12 años, es que yo me acuerdo cuando Francisco me decía, es que vos sos brillante, vos sos maravillosa, vos tenés un talento increíble, pero Dios te hizo estúpida, vos sos tonta. Pero el tema era que decía que Marcela era la de mejor aptitud en este país para competir y es la mejor nadadora que ha existido en este país y todo el mundo lo sabe, pero que la actitud era que echaba a perder todo y que no fuéramos como ella. Entonces ahí se generaba la división. Bueno, ahí está lo de Marcela Cuesta. Hay que recordar que Marcela Cuesta participa en los relevos, en 3 relevos en los que Costa Rica gana 3 medallas en el Panamericano de 1987. Además, era tan bueno el Club Cariari que Costa Rica se trae 3 medallas de los Panamericanos de Indianápolis en el 87, una plata y 2 bronces. En ese equipo estaba Marcela Cuesta, ¿verdad? Como parte de su participación. Hay que decir, Cristian y Tomás, que si hablas de Club Cariari, ahora incluso lo estoy hablando con gente muy, muy cercana a esto y gente muy allegada a la evolución del deporte de Costa Rica, que Club Cariari es hoy la postal de alto rendimiento en Costa Rica. O sea, si hay un proyecto de alto rendimiento en Costa Rica y Centroamérica, se llama Club Cariari. Obviamente no con esfuerzos gubernamentales ni mucho menos, más una quijotada que otra cosa, y encabezados por Francisco Rivas y el talento de sus nadadoras, que llegaron a cosas muy buenas, o sea, a medallas olímpicas, a medallas panamericanas, a finales olímpicas, que es la historia de María del Milagro París, de Las Pol y de toda la generación que venía ahí atrás, que nace en los 70s, cuando en Costa Rica se inaugura por primera vez la piscina de 50 metros, que fue la del Club Cariari. Sí, obviamente que hay una trascendencia por el fondo, por lo que representa deportivamente. Bien lo decís, Monte, que quizás hay una generación que no siente tan cercana a esta historia por un tema de años de lo que ha sucedido durante tanto tiempo y eso queda como un recuerdo lejano. Pero toma trascendencia cuando hablamos de la única medalla de oro de Costa Rica y lo que eso representó para Costa Rica y que ahora exista esta historia detrás, yo creo que empaña, yo creo que mancha. Y me parece que es un primer capítulo donde obviamente vendrán otros actores a entregar su versión, pero donde lamentablemente sí mancha un poco. A hoy, con esta primera declaración, lo que representó en su momento este triunfo de Claudia Poli. Hay que recordar que solo comparable con lo que el fútbol hizo en Italia 90 y 2014 y por lo que significa el fútbol en este país. Pero diría que por resultados ni siquiera llegan a lo que hizo Claudia Poli en el 96, que es una medalla de oro olímpica. Sí, y ojo, 2 récords del mundo, ¿va? A Claudia la declara mejor nadadora del mundo en 1997, que son palabras mayores para un país como el nuestro en alto rendimiento, ¿verdad? Sí, estaba haciendo un compendio de lo que dijeron ambas nadadoras. Claudia hablaba de intromisión muy profunda, incluso en su vida privada, y de un control exacerbado.
el entrenador usando esa vía como una forma de potenciar el rendimiento. Y Claudia dice, yo creo que con otro entrenador hubiese estado aún mejor. No es que por esa exigencia y ese nivel de control yo fui buena. No, al contrario. Y por otro lado, Marcela habló de intento de abuso, que ya es una situación muy grave, y una desestimación constante de la persona. Esto de dañar el autoestima para que la guardia se baje y a partir de ahí ver si puede entrar. Me parece que son cuestiones muy importantes, muy graves, y veremos cómo avanza en lo legal. Pero al menos desde las atletas, la denuncia es muy fuerte. Y al final de cuentas también, y pegando un poco a lo que decía Cristian antes, hay un hechizo que se rompe. Porque es una gesta deportiva histórica del país que siempre tiende a tener una cuestión inmaculada. Y cuando se baja a este tipo de situaciones, se quiebra. Esa cuestión idílica se parte, se fragmenta. Incluso empieza a haber gente que toma partido por una postura, por otra, en algo que era abrazado por todos, como una causa unánime. ¿Qué pasó en 2014? Y bueno, sí. Nos pasó igual. Que de hecho hay una parte de la denuncia de Claudia donde Claudia dice que Francisco Rivas, inmediatamente ella ganando la medalla de oro en Atlanta 96, Francisco Rivas se acerca y en lugar de felicitarla le recrimina el tiempo que ya hacen esa prueba. En esa entrevista de hace par de años con Francisco Rivas le habíamos preguntado eso. Casualmente, Claudia lo toma como una de las agresiones psicológicas que ella sufre de parte de Francisco Rivas. Y a Francisco Rivas se lo preguntamos, que por qué inmediatamente ganando Claudia la medalla de oro en Atlanta 96, él lo primero que hace es recriminarle el tiempo. Esto fue lo que él dijo. Es que queríamos hacer el mejor tiempo, que no lo hizo. Al país que le importaba el tiempo, al país no le interesaba ni a nadie, solo a mí. Yo quería que ella hiciera el mejor tiempo de su vida, pero resulta que no, ella se emocionó. Bueno, ahí está. Sí, él en resumen dice que Claudia se emocionó y que nadó más rápido de lo que tenía que nadar y que él quería que Claudia hiciera el tiempo de su vida en los 200 metros libres de aquellos Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Sorprendió la noticia, pero indiscutiblemente abre hoy el tema a la espera de más hechos y hasta consecuencias de lo que ha provocado estas declaraciones de estos tres exdeportistas. Bueno,